Se vale llorar. Eh, por ahí Profe, va a dejar trabajos extra. Si no, quiero subir mi calificación, no puedo hacer un trabajo extra. como que, ¿qué quisieras hacer? Pues no sé, un ensayo, una Presentación de la presentación, materia. Y, así. hicieron sus tareas, ¿no? Sí. Sí la hice. Sí. Yo sí la hice. Ustedes no se preocupen, dale a estudiar, les va a ir bien, ¿sale? Bueno, Ok, entonces vamos a dar en estas dos pequeñas sesiones que nos faltan, lo de la neurolingüística, que es muy importante para ustedes como psicólogos, como psicólogas. ¿Por qué? Porque vamos a explicar finalmente luego algunas técnicas utilizadas en la programación neurolingüística con las personas que reciben la asesoría profesional de los psicólogos, de las psicólogas. ¿Por qué crees, Liz, que es importante la neurolingüística y después la aplicación ya en las técnicas que se aplican en el tratamiento, en la ayuda de las personas? Pues para ayudarles, ¿no? Pero fíjate en la A desarrollar, palabra neurolingüística, o sea, para su forma de desarrollo de hablar, en la forma de hablar, en la forma del expresarse, ¿no? del expresarse y en la forma de... quién maneja todos estos Pensar. procesos? Cerebro. A ver, Anita, ¿quién maneja todos estos? La neurolingüística, ¿cuántas funciones maneja en la persona? pues se maneja todas las partes del cerebro, ¿no? Todas las partes del cerebro, la inteligencia, ¿no? La inteligencia. Entonces, cuando se Sí, es una asesora a parte del una cerebro. persona, se busca que enfrente las situaciones disparando o estimulando sus capacidades para que tome decisiones asertivas. O sea, la haces que se empodere en sus capacidades para que pueda enfrentar de las situaciones que vive. Entonces comenzamos, ¿no? La programación neurolingüística, hay estos dos autores muy importantes. Yo les recomiendo luego que vayan profundizando más sobre estos autores, ¿no? Richard Bandler y John Grinder. Entonces, eh, vamos a ver. ¿Qué estudia la programación neurolingüística? Fíjate bien, ya hablamos de programación neurolingüística. ¿A qué se ayuda la persona entonces, Liz? ¿A qué? ¿A qué se le ayuda? Se llama programación neurolingüística. ¿A qué se le ayuda a la persona? ¿Qué te dice la palabra programación? programa, ¿Qué se hace en un programa? Programar el límite. ¿Pero qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer para hacer una programación normal? Dices, te toca un evento y lo tienes que programar. En un programa, ¿qué le das? Pues poner. instrucciones. Instrucciones, una estructura, Iba a ¿sí? decir código final, pero. Con un orden, una estructura. Sorry. Entonces, en la programación neurolingüística se le enseña a la persona a programarse, ¿de acuerdo? A ordenarse, estructurarse. Eso es bien importante, ¿eh? En la vida les ayudamos entonces a que logren esto, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la programación neurolingüística? Estudia cómo el lenguaje, el verbal y el no verbal, cómo afecta todo el sistema nervioso y entonces luego cómo se desarrollan las conductas a partir de esto, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a la psicología, Osvaldo? ¿El estudio de qué?
de las funciones del cerebro, el pensamiento, el razonamiento. Conducta. De las conductas, ¿ok? Entonces, eso es lo que en un momento dado se va a observar también en la programación neurolingüística. Se van a observar cómo se dan esas conductas, qué conductas se desarrollan, qué modelos siguieron, qué modelos persiguieron, porque todos tenemos modelos, algunos con deficiencias, con carencias, con patitas de araña, con todo, pero nosotros seguimos patrones de conducta, pues porque estamos observando, vivimos en un entorno, recibimos influencias, etcétera. ¿Por qué se llama programación neurolingüística? Porque trata de un conjunto sistemático de operaciones. Aquí está la respuesta, ¿no? Se trata de un conjunto sistemático de operaciones. Neuro porque estudia los procesos en el sistema nervioso, y lingüística porque para ello usamos el lenguaje. Fíjate bien, ¿eh? Nosotros en la vida, cuando vamos desarrollándonos, nos ponen los input, nos dan mensajes de entrada, ¿no? Pero luego eso se traduce en conductas de salida. Por ejemplo, te dan normas y a través de las normas ya te ponen el input, qué normas son, qué valores se persiguen dentro del contexto familiar. Entonces, luego eso se traduce en una conducta, en una actitud. Bien, pues entonces ya no hay necesidad ahora, a tu edad, jóvenes ustedes, ya no hay necesidad de que en su casa les estén recordando acerca de los valores, acerca de las reglas, qué se vale, qué no se vale, sino que ustedes mismos hacen una conversación interna, ¿no? Hacen una reflexión interna y entonces con ello se autodirigen, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ese es el proceso. Tú haces luego, entonces, un lenguaje interno, ¿eh? Un lenguaje interno, esa conversación reflexiva que haces acerca de los sucesos que vives. Y el objetivo de la programación neurolingüística es una comunicación, aquí viene, eficiente contigo misma y con los demás, analizando, codificando y modificando conductas. Fíjate bien, comunicación contigo mismo, este proceso, para que analices, para que codifiques y modifiques aquello que hay que modificar. Yo creo que algunos de nosotros hemos vivido algunas cosas no tan buenas, pero tenemos la oportunidad de modificar, hacer esa reflexión y de decir, esto pues no funciona, y entonces si no funciona, lo analizo, lo voy rectificando y voy estructurando esto para luego emitir una conducta, o sea, desarrollar un nuevo modelo de conducta. Es como aquel niño que creció en un ámbito desfavorable, lleno de violencia, lleno de adicciones, etcétera, pero llega un momento dado de su vida que puede llegar a reflexionar y modifica todo eso, ¿no? Y cambia su estructura. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de Bandler y Grinder? Dice, todas las actividades de un ser humano están caracterizadas por seguir una estrategia. Todas se siguen. Equivocada, no equivocada, todos buscan tener un resultado. Y una estrategia puede modificarse en cambio de no ser eficaz para el logro de una determinada meta. Entonces, ya vayan estructurando. ¿Tú qué le vas a estar ayudando a la persona? Analizar entonces sus modelos de aprendizaje. Luego, que reflexionen si eso les puede llevar a algo interesante en la vida. Y si no, pues entonces que vayan reflexionando sobre ello para que aprendan y codifiquen toda esta información y entonces realicen nuevas estrategias, nuevos aprendizajes que los lleven a una meta más adecuada. Y
Las personas siguen una misma estrategia sin lograr éxito y la continúan repitiendo. Somos tercos, ¿no? No nos va bien y aún así, ¿qué hacen? Un caso. ¿Por qué creen que las mujeres, por ejemplo, cuando están en una relación tóxica y los hombres también, por qué persisten y persisten y persisten en las relaciones tóxicas? Y terminan una y luego encadenan otra y así se van. ¿Por qué creen? Fátima, ¿por qué crees tú esto? Porque, pues, o sea, de que pasan de una relación a otra tóxica, Sí. porque les falta, pues, esa autoestima de ver lo que es realmente bueno para ellos y quieren seguir con la misma, el mismo patrón de sentirse queridos, entre comillas, El por mismo personas que les hacen daño. El Entonces, mismo. están programadas, ¿no? Para eso. Sí, se Ujú. programan para eso. Eh, Dice Anita, ay, yo encuentro puros novios mochilones, ¿no? ¿Saben qué significa mochilones aquí en nuestra comunidad del León, Guanajuato? No. Son aquellos que van cargando así con su serie de tarugadas, ¿no? ¿Sí? Con doble moral y etcétera, ¿no? Entonces, le preguntan a Anita, ¿y dónde has conocido a tus novios? Ahí en la iglesia, en el grupo juvenil. Estoy exagerando, para que no se sientan ofendidos. Pero entonces, si siempre va a un mismo lugar y el mismo circulito, pues entonces, ¿dónde van a estar sus opciones de encontrar un joven, ¿no? Un joven con otras condiciones, si sigue un mismo patrón. ¿En dónde consigues tus novios, Osvaldo? En el antro, en el antro, en el antro. ¿Sigues el mismo patrón? No ves otros entornos, no, y no tienes entonces la oportunidad de ver otro tipo de conductas para poder cambiar las estrategias y cambiar las condiciones. Y entonces por eso se da el mismo resultado, el mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí, Bueno. Planteamiento de la programación neurolingüística en la aplicación de una estrategia. Fíjate bien, son situaciones para que ustedes también se las vayan autoaplicando. Dice, no existen fracasos, existen resultados. Y lo importante entonces es reflexionar por qué tengo esos resultados. ¿Por qué los tengo? Porque si yo me pongo aquí, dentro, la situación de fracaso, ¿a dónde me conduce entonces, Ruth? ¿A dónde me conduce entonces mi pensamiento? Al fracaso. Al fracaso, al fracaso. Es como el niño que dice, soy un tonto, no puedo, soy un tonto. Pues le va al fracaso, ¿sí? Le va al fracaso. Entonces, en cambio, cuando se le lleva a analizar el resultado, se le da la oportunidad de revisar sus estrategias, su procedimiento, sus estructuras para que luego las modifique. Y eso es lo que vamos a estar trabajando, dar oportunidad de revisar los resultados para modificar aquello que haya que modificar. ¿Qué nos enseña? Fíjate bien, trazar objetivos, modelar conductas y ser más competentes. ¿Será interesante esto? Osvaldo, mande. enseñarles a que se tracen objetivos las personas, a que modelen sus conductas y a que sean más competentes. Que si será importante, Sí, obvio que sí. obvio, y esas obviedades cuando tú las vas a revisar como psicólogo, cuando atiendas a las personas, fíjate que esto ya no va a resultar obvio, ¿sí? No, se aferran, las personas se aferran a sus modos de vida y no permiten que Sí, alguien más les sí. ayude. Siguen los mismos patrones y les cuesta trabajo, Les cuesta trabajo salir de esto, porque su programación está equivocada.
y es lo que tú les vas a ayudar. Fíjate bien este principio. La programación neurolingüística estudia a las personas exitosas. ¿Por qué se dice exitosas? Pues aquellas personas que quieren cambiar, que quieren evolucionar, que quieren llevar a cabo un sistema, un trabajo donde desarrollen sus habilidades, sus capacidades, se potencien en cuanto a que ellos al enfrentar la vida sean competentes, ¿no? Por eso dice competencias para la vida. Entonces, poder llegar a un resultado es cuestión de estrategia, Debería de haber una materia para que se pudieran tener hijos, ¿no? Y es una escuela para padres. Y deberían, de todos aquellos que quisieran ser papá o mamá, deberían de tener muy claro su programación neurolingüística, sus estrategias, sus modelos, sus objetivos, bien definidos, su sistema de vida y ser competentes para la vida, etcétera. Pues de esa manera haríamos un trabajo preventivo, ¿no? Preventivo con todo lo que nos estamos encontrando en la distorsión de la vida. Los campos de aplicación de la programación neurolingüística en psicología del aprendizaje, la psicoterapia, la medicina, el deporte de alta competencia, en las empresas, en las organizaciones. Ya les estoy abriendo un campo de trabajo a ustedes con todo esto. Y cuando ustedes ven la materia pensamiento y lenguaje, esto no es nada más para las situaciones escolares, ¿sí? Es de la vida de cualquier persona. Todas las personas ocupan esto. Entonces, aquí te pueden contratar en una empresa, en una organización, a que les des un curso de programación neurolingüística donde vean con claridad, analicen con claridad, hagan una reflexión acerca de cómo se viene trabajando, acerca de cómo se forma un clima organizacional, un clima laboral, ver cómo se está produciendo, cuáles son sus sistemas de trabajo, sus sistemas de comunicación, sus líneas de autoridad, cómo las ejercen, etcétera. Entonces tú entras ahí para luego hacerles que hagan dinámicas, una reflexión sobre cuáles son los objetivos, cuáles son las conductas y cuáles son las competencias. Porque ellos tienen la respuesta, de ellos tiene que salir. La programación neurolingüística te lleva a tomar decisiones personales y entonces les ayudas dentro de la organización, dentro de la empresa, a hacer este trabajo de mejora, ¿sí? Y créanme que sí te contratan, ¿eh? Que sí te contratan. Si tú sabes vender, porque hay que saber vender, ese es el punto también importante. Ustedes necesitan saberse vender todo lo que saben. Y eso les abre puertas. Si tú haces un buen trabajo en una empresa, esa es tu carta de recomendación para otra y para otra y para otra y para otra. Cuando tú ejerces tu profesión de manera independiente. Aunque ahorita ya ven que el outsourcing están entredichos, ¿no? Que no lo querían aceptar, pero lo van a terminar aceptando. Porque no todos queremos ser empleados. ¿Ok? Entonces, esto te abre la puerta para el trabajo independiente. Cada persona, aquí dice, estructura su experiencia a su modo, es decir, de acuerdo a sus condiciones en cuanto a los aprendizajes adquiridos y también en cuanto a sus emociones. En cuanto a sus emociones, yo les decía hace un tiempo, ¿cuál es la reacción de la gente común cuando se les dice examen? Ya se rieron, Ruth. ¿Qué dicen? ¿Qué les dice este examen? Como de susto, de impresión. Sí, o sea, qué miedo. Ay, Como de no agrado, ¿verdad? Porque las experiencias y luego los que comienzan a transmitir estas emociones son los papás. Ay, y ya vienen los exámenes, ¿eh? Ya ahorita ya los veo que
que sus hijos, sus amigos y sus hermanos y sus papás, ya vas a terminar, ya vas a entrar en exámenes. Uy, qué miedo. No, hombre, pues el examen es un ejercicio, punto. Ya. Pero eso se tiene que cambiar. O en esto, decíamos, entran también tus experiencias emocionales. Si tus experiencias han sido negativas, lógico que va a ser reforzamiento del temor. Pero si son positivas, como las de ustedes, pues van a decir, échenme otro y el que sigue, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como se trata de un modelo de trabajo y no de una teoría, fíjate, es bien importante, modelo de trabajo, estructuración para la activación. No se trata de rollos aquí teóricos, ¿no? No, se trata de aplicarlo a, es una aplicación a. Los aportes de cada uno de los practicantes contribuyen a enriquecer su propio patrimonio, o sea, los haces activos. Cuando tú los haces responsables y se comprometen con sus procesos, pues entonces en ellos aumenta la autoestima, seguridad y confianza, descubrimiento de sus potencialidades, etcétera, y pues eso los va a fortalecer. No es el que tú les estás dando el alimento para, no, ellos hacen ese proceso de que se descubran en ese potencial. Y el éxito es algo que se aprende y por lo tanto también se puede enseñar. El éxito se aprende. ¿eh? Cuando les dicen a ustedes, yo quiero que ustedes sean personas de éxito, ¿qué han escuchado? Fátima, ¿tú qué has escuchado cuando te dicen, es que yo quiero que tú seas una persona con éxito, que seas una profesionista exitosa? ¿Qué ideas se tienen acerca de eso? Tienes que tener como un trabajo bien, como que seas reconocido, seas Reconocido por la gente, por el mundo. pero yo puedo ser reconocido como delincuente, ¿no? Sí. Y ser un delincuente exitoso. ¿Sí me explico? Que también orientan en las familias a unas personas a que sus hijos sean delincuentes exitosos según ellos, ¿no? Pues si vas a hacer algo, que seas el mejor. Sí, y vas a hacer algo que seas el mejor. ¿eh? Inclusive hasta defienden las familias las actividades delincuenciales de sus hijos. Y dicen, es que es su trabajo. Roba, pues es que es su trabajo. Lo hace por su familia. Los justifican. Entonces, debemos de definir nosotros qué es una persona exitosa, ¿no? Para poder entonces trabajar sobre de ello. Y no en base a lo que nosotros creemos, sino en base de una realidad. En base de una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad de a quien estamos atendiendo. El lenguaje. Cuando hablamos, realizamos una serie de elecciones sobre la manera en que nosotros comunicamos nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, la gente decía, la gente antes de hablar tiene que pensar. Hay gente que habla sin pensar y vienen muchos errores. Dice, te lo dije sin querer, te lastimé sin querer, yo no te quería decir eso. Entonces, ¿quién se lo quería decir? Regresamos esa información. Entonces, ¿tú qué es lo que querías decir? Hablamos de estructuras, ¿eh? Y entonces tenemos una estructura en nuestro lenguaje y utilizamos esa estructura al comunicar con los demás. Y entonces, es que yo no te quería ofender. Y la pregunta es, entonces, ¿qué querías expresarle? ¿Qué querías decirle? ¿Cuál era tu intención? Entonces, reconocer la intencionalidad de lo que se quiere decir, ¿no? De lo que se quiere expresar. Y depende de todos los condicionamientos, vivencias, bloqueos y creencias. Fíjate cómo nuestro lenguaje está empapado de todo lo que nosotros hemos vivido. Tu lenguaje, tu manera de comunicar, habla de ti, habla de tu historia,
Habla de tus emociones, tus sentimientos, tu perspectiva de vida, tu forma de ver la realidad, la forma en que analizas la realidad, tu entorno, etc. De eso hablan. Hay unos que dicen, saben hablar pura basura, pues es porque han encontrado un medio donde se han apropiado de basura y meten basura aquí, pues sacan basura, ¿qué quieren? ¿Sí? Si metes aquí puro Condorito, si metes aquí pura revista Condorito, si metes aquí puras series de televisión de La Reina del Sur y los narcos y de esto y de esto, ¿qué pretendes, no? Están viendo esto los niños, ¿no? Están viendo esto. ¿A qué juegan? ¿Los niños a qué juegan? ¿A qué juegan, Ruth? Policías y ladrones. Policías y ladrones, ¿no? Pero no es de ahorita, ¿eh? No es de ahorita, ¿no? Es un proceso que se lleva por tus contextos. O sea, ¿qué metiste acá? Pues eso es lo que van a jugar, ¿sí? Hay unos fíjate bien, cuando haces la terapia con niños, haces la ludoterapia, la terapia de juego, y entonces analizas cómo se conducen, qué les dicen en su contexto familiar. Y entonces los niños toman al muñequito y lo ponen en una esquina y les dicen, y ahí te quedas, y nada más que te muevas, y te voy a pegar si esto. Y se están proyectando, porque esas son las vivencias, ¿no? Esas son las informaciones que recibieron y las formas en que le trataron. Entonces él trata de esa manera a sus muñecos. ¿Ya se dieron cuenta de algunos de sus juegos? ¿Por qué juegan a algo? ¿Por qué jugaron de niños a algo? Porque eso fue lo que recibieron. ¿Sí? Porque eso fue lo que recibieron. Y la mayoría de las veces, las elecciones de lenguaje se hace de manera inconsciente. Por eso decimos, llévalos a que piensen. Piensa antes de decir algo. Analízalo, ¿no? Cuando te pidan una opinión, reflexiónalo. ¿Qué te preguntan para luego contestar lo conducente? No nada más respondas por responder, ¿sí? Esto es un ejercicio que todos debemos de hacer, ¿eh? Que todos debemos de hacer. No nada más el dar una opinión por darla. Por eso hay gentes que permiten, cuando tú estás en una reunión, pues hay gentes que permiten que todos hablen para luego tener ellos una idea general de lo que se está gestando para dar su opinión, ¿sí? Y tú tienes que otorgarle esta oportunidad, por ejemplo, a tu paciente, ¿no? Cuando estás tratándolo. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a dar el poder de la expresión, que él exprese. No se trata la terapia de que tú le des todo un rollo acerca de las emociones y los sentimientos. No, tú tienes que tratar de otra manera esta relación con tu paciente. Tienes que hacer que exprese vivencias, bloqueos, creencias y tener esa información de una manera muy completa para que luego lo inconsciente se haga consciente, ¿sí? Lo inconsciente se haga consciente. Esta elección obedece a una estructura y entonces la programación neurolingüística nos va a ayudar a que nosotros podamos armar de una manera consciente nuestras estructuras. La lengua es de naturaleza homogénea y el habla es heterogénea. Fíjate bien, porque es la manera peculiar que cada quien tiene para comunicar sus experiencias, ¿sí? La lengua ya la conocemos. ¿Cuál es tu lengua nativa? ¿Cuál es? El español. Y el habla es la manera en que tú estás utilizando, la manera en que tú estás, la manera muy peculiar. Por eso decía ahorita en los millennials, ¿no?
qué están utilizando en su manera de hablar, no en la manera de comunicar en el teléfono, sino en su manera de expresar. ¿Qué palabra típica utilizan, Ángeles? Para dirigirse con un amigo o una amiga, ¿qué dice? ¿Cómo lo saluda? ¿Qué onda, morro? ¿Qué onda, morro? ¿Qué onda, morra? Oye, güey, ¿sí? Son situaciones muy peculiares, ¿no? Entonces, cuando hablamos, lo que decimos tiene dos estructuras. Una superficial y otra profunda, ¿no? La superficial es lo que se dice, y la profunda es lo que se quiso decir. Por eso hay significados, ¿sí, Celina? Hay significados siempre en las expresiones que se utilizan, ¿no? Cuando tú tienes a una mamá, a un papá que se dirige hacia su hijo, ¿sí? Su hijo que tiene 40 años y dice, mi bebé, ven acá, corazón. Alguien puede decir, mira qué ternura y qué cariñosa y qué amorosa. ¿Tendrá ese sentido, Celina? ¿Cuál sería? Lo superficial es lo que expresó ahí, pero ¿cuál será el significado que tiene ese tipo de comunicación cuando se dirige un papá o una mamá con su hijo de 40 años de esa manera? Ya está fuera de lugar. ¿Cómo le va a decir bebé a los 40? ¿Pero cuál es el significado? ¿Qué significado tiene? De Ajá. cariño, ¿no? De De cariño. amor, no sé. Cuando ya tiene 40 años y le dice, mi bebé, acá, corazón, no te Pues juzgues, quiere expresar algo, pero no sé qué quiere expresar. lo que expresas está fuera de lugar, porque no está dentro del contexto de la realidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se está mirando a esa persona todavía como a alguien inmaduro. ¿Sí? Alguien inmaduro. Yo sé que puede ser tu bebé, entrecomillado, ¿no? Porque es tu hijo y siempre la diferencia de edad va a existir. Pero esta personita está creciendo, está evolucionando y uno debe de ponerlo en ese contexto. Fíjate bien cómo se dan algunas situaciones. Yo prefiero, dice, yo prefiero que mi hijo trabaje aquí en la fábrica conmigo que ande mendigando en otras empresas. Y ese hijo es ingeniero agrónomo y trabaja en una fábrica de calzado. ¿Cuál es la estructura superficial de lo que se dice? Es esto, ¿no? Yo quiero que mi hijo no ande mendigando en otras empresas. Prefiero que quede conmigo. Pero ¿cuál es el significado profundo, Celina, de esto? Pues es que esas cosas están fuera de contexto, no checan con la realidad. No está checando con las realidades. Si una persona tiene la facultad de decidir qué es lo que quiere hacer y estudia agronomía, pues le gustan las plantas, el campo. Y no la planta de calzado. Y precisamente en donde él está, pues no es la realidad. Bueno, ya nos queda menos de un minuto y nos enlazamos a las 9. ¿Sale? ¿Va? Para terminar con este tema. Sí, profesor. Bueno.